Good morning, dear students. Thank you so much for watching this recording. I hope you guys are doing very, very well. Welcome to this second web conference. Today, we are going to explain the first component, help me please. And of course, I will explain you the first learning activity. This activity is gradable, so you guys have to approve this activity. Bienvenidos, buenos días para todos. Gracias a las personas que se unen a esta videoconferencia, las personas que nos ven a través de las grabaciones. Recuerden que no es obligatorio asistir a las videoconferencias y que siempre van a estar grabadas y ustedes van a tener acceso a esa grabación para que no se pierdan la explicación. Okay, so guys, these are the topics for today. We're going to explain the first learning component and the activity, the first activity of this course. So given directions, so we are going to talk about places in town, prepositions of place, to check out the locations. Also, we are going to remind the present simple and the present progressive, the verb there is, and there are, there be, and some modal verbs. Muy bien, entonces, hoy vamos a trabajar el componente formativo número 1, vamos a revisar las temáticas para este componente. Es la primera temática, habla acerca de dar direcciones, es decir, que vamos a trabajar los lugares de la ciudad. Hay un banco de vocabulario muy interesante en la plataforma que ustedes pueden ir explorando. Asimismo, tenemos por acá las preposiciones del lugar. Vamos a trabajar estas palabras que me sirven para indicar en qué posición está ubicado un objeto, un elemento, un lugar, en este caso, ya que estamos hablando de direcciones. Vamos a recordar la estructura gramatical del presente progresivo. Vamos a hacer un comparativo con el presente simple, ya que ustedes trabajaron en niveles previos al presente simple. El there is y el there are, que es el verbo haber, es decir, cuando hablamos de existencias, y por acá la diferencia entre el can o el could, que son verbos modales. ¿Listo? Y también les explicaré entonces la primera actividad de aprendizaje del curso. Esta actividad es un test, es un cuestionario que ustedes deben presentar directamente en Sayuna. Entonces, les voy a dar las pautas y las instrucciones para que presenten ese cuestionario. Les recuerdo que hoy es 28 de abril del 2025, 9 de la mañana. Estamos desarrollando la videoconferencia que hace referencia a esta primera actividad de aprendizaje y que el resultado de aprendizaje inició el 26 de abril y finaliza el 2 de mayo. Sin embargo, esta actividad va a estar habilitada durante todo el curso, es decir, ustedes van a tener todo el mes para desarrollar esta actividad. Good. All right, guys, so let's go to the platform. So in that way, we can find out the topics. Okay, it's here. All right, good. So this is the main menu. So you guys go to this folder, learning activities, and here you can find the first learning component. Help me, please. So here you can find all the topics that we are going to study today, all right? All the topics that I already mentioned, directions, prepositions of place, there is, there are, modal verbs. Okay, so let's start with the first one. Entonces, chicos, aquí ustedes encuentran en la plataforma Sayuna todo este material de apoyo, precisamente para que lo estudien antes de presentar. Entonces vamos a ir explorando uno por uno y de esta manera entonces vamos a ir desarrollando la temática. Ok, giving directions, indicando las direcciones. Para nosotros poder indicar una dirección tenemos que tener muy claro el vocabulario de los lugares que hay en nuestra ciudad, ¿cierto? Y muy importante, conocer la pregunta que utilizamos cuando queremos llegar a un lugar. Where es la WH que se utilizaría cuando nosotros estamos averiguando por un lugar. Where quiere decir dónde. Where is the school? Where is the cinema? Where is the hospital? Where is my house?
Where is the library? Entonces, es importante que ustedes estudien este vocabulario para que puedan emplearlo al momento de realizar una conversación indicando un lugar o preguntando por un lugar. Entonces aquí encontramos vocabulario que les va a servir como avenue, que significa avenida, bakery, que es panadería, bank, banco, barber shop, barbería. We also have here bookstore, librería, cake shop, pastelería, cinema, or movies. Go to the movies es ir al cine. Fire station, la estación de bomberos, gym, gimnasia, hospital, el hospital. Library, biblioteca, una cosa es librería, otra cosa es biblioteca. Mall, el centro comercial. Police station, la estación de policía. Post office, la oficina de correos, o sí, podemos traducirlo de esa manera. Restaurant, restaurante. School, escuela. Shoe shop, es una zapatería. Shop es una tienda, cualquiera. Street, una calle. Supermarket, un supermercado. Theater, un teatro. University, una universidad. Aquí en la plataforma ustedes cuentan con esta herramienta que les permite escuchar la pronunciación de estas palabras. Entonces la idea es que lo practiquen hasta que se aprendan su pronunciación. Muy bien, por acá van a encontrar un diálogo en donde se proporcionan direcciones, ¿sí? Entonces es interesante que revisen estas frases, algunas interrogativas, otras afirmativas, otras negativas. ¿Listo? De esa manera van a poder adquirir más vocabulario. Acá vamos a encontrar un mapa con diferentes lugares de la ciudad, los que ya les mencioné anteriormente. Bank, museum, hospital, theater, candy store, bakery, library, gym. Y esta es la manera correcta en la que preguntamos en dónde está ubicado ese lugar. Where is the bank? Where is the police station? Where is the museum? Lo único que hacemos es reemplazar por el lugar. ¿Listo? Sujeto, verbo, puede ser preposición y complemento. Ok, muy bien. Por aquí al final de este módulo ustedes van a encontrar una prueba, bueno, una actividad didáctica, esto no es calificable, simplemente el que quiera realizarla a modo de práctica lo puede hacer y hace clic en iniciar y aquí aparece entonces la actividad. Deben seleccionar la ubicación correspondiente a cada una de las oraciones de acuerdo al mapa, hay un mapa y de acuerdo a un audio. Entonces tienen que revisar tanto el mapa como el audio. Vienen al mapa, revisan las ubicaciones de los lugares y escuchan el audio. 1. It's between the bank and the theater. Ahí 2. dice. It's across the street from the bank. Muy bien. It's between the bank and the theater. Como ustedes observan, aquí hay unas palabras, between, across, son preposiciones del lugar. Entonces, para que puedan desarrollar este ejercicio, vamos a revisar qué son las preposiciones del lugar. Good. All right, prepositions of place. There are words that you can use to express the exact position or location which an element, it can be an animal, it can be a place, an object, a noun, it can be a person. Where is this person? The location, the exact location where this element is. La idea es que ustedes utilicen las preposiciones del lugar para expresar la posición exacta en la que se encuentra algo. Puede ser un animal, una persona, puede ser un lugar, puede ser un objeto, etc. Siempre deben ir entre el verbo y el elemento que se expresa. ¿Listo? Siempre. Esa es la ubicación exacta en una oración. Las más comunes son las que ven en pantalla. Tenemos por aquí in, como su imagen lo indica, quiere decir dentro, in. On, sobre, cuando se está apoyado sobre una plataforma, sobre una superficie, es on, sobre. My computer is on the table.
Mi computadora está sobre la mesa o en la mesa porque se está apoyando en ella. Under es debajo. Next to quiere decir al lado de. Behind, detrás de. In front of, al frente de o delante de. Between, en medio de o entre también puede ser. Acá tenemos más. Above. Above indica arriba, pero no hay contacto entre esos dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir el cuadro está arriba del sofá, está bien utilizar la preposición above porque el cuadro no está tocando el sofá. Cuando sí está tocando una superficie, utilizamos la preposición on. Así como aquí el ratoncito está sobre la mesa, decimos on the table. Behind ya lo vimos, between, in front, next to, opposite, que quiere decir al lado opuesto o al costado opuesto. Miremos algunos ejemplos. The keys are in the back. The dog is behind the boy. The child is on the whale. Si ven, está apoyado sobre la ballena, por eso utilizamos la preposición on. The girl is in front of the ship. The car is between the trees. The cinema is next to the restaurant. Como ustedes se pueden dar cuenta, se puede utilizar con todo, con los lugares de la ciudad, con elementos como un carro o un árbol, con animales, con personas, objetos. Y para eso utilizamos entonces las preposiciones de lugar. Les voy a compartir también al correo electrónico algunos ejercicios de práctica que ustedes pueden utilizar precisamente para afianzar estos conocimientos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el ejercicio, la actividad didáctica para que la desarrollen ya una vez conociendo las preposiciones. Recuerden, después del sujeto y antes del lugar o del elemento que estamos dando la ubicación, ahí es cuando debemos ubicar la preposición del lugar. En este caso tenemos between, across, between y across, son las que tenemos en este caso. Por acá están las opciones múltiples de cuál sería ese lugar que está ubicado de acuerdo a las direcciones que nos están dando. Y acá tenemos también el mapa. ¿Listo? Entonces, ese ejercicio lo pueden desarrollar en casa para que practiquen. Good. What are you doing? This is another section that we have in this learning component. And it talks about different grammatical structures. Aquí entonces hablaremos ya de estructuras gramaticales en este componente, bueno, en esta sección del componente que se llama What are you doing? Esto de What are you doing traduce ¿qué estás haciendo? Y acá nos recuerdan un poco acerca del presente simple. ¿Listo? Entonces, yo sé que este tema ustedes ya lo trabajaron en niveles anteriores, sin embargo, vamos a recordarlo. Entonces, el presente simple lo utilizamos cuando hablamos de situaciones que se están desarrollando en el presente o que son permanentes en nuestra vida. También pueden ser aquellas situaciones que se repiten, como una rutina, hábitos, actividades cotidianas. ¿Listo? Entonces, por acá nos explican la estructura del presente simple, las oraciones afirmativas. Recuerden que utilizamos un sujeto, un verbo y un complemento. Recuerden que en tercera persona el verbo cambia, eso lo vieron por allá en el nivel 2 o 1, en el 1. Y en este caso tenemos el verbo drink, pero como es tercera persona le agregamos S, drinks. Por acá en las oraciones negativas utilizamos un sujeto. Los auxiliares del presente simple son el do y el das. Dependiendo del sujeto, asimismo vamos a utilizar el auxiliar, para este caso sería el das, el not, que es la negación, y el complemento es el resto de la oración. Por acá tenemos las oraciones interrogativas. Cuando hacemos una pregunta en inglés, siempre vamos a iniciarla con el sujeto, que puede ser el do, con el auxiliar, que puede ser el do o el das. Luego ubicamos un sujeto, en este caso es Charles, y por acá el verbo no cambia, el verbo solamente cambia en oraciones afirmativas, y aquí tenemos el complemento. Las tres formas: Charles drinks soda, Charles does not drink a soda, does Charles drink a soda? Y ahí tenemos las tres formas: afirmativa, negativa y pregunta. Por aquí hay más ejemplos de oraciones en presente simple. Joe paints the house.
Joel paints the house. Pinta la casa. Joel pinta la casa. We play soccer in the morning. We play soccer in the morning. Nosotros jugamos fútbol en la mañana. Eso es una actividad del tiempo libre. Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Es una pregunta en presente simple. Leo doesn't study biology. Muy bien. Leo doesn't study biology. Eso es un hecho que hace parte de nuestro presente. Por eso está en esta estructura del presente simple. Por acá, por aquí ya nos indican las reglas. Recuerden que el presente simple tiene unas reglas para la tercera persona. Se las voy a recordar. Ustedes ya vieron esto en el nivel 1, sin embargo, vamos a recordarlo. Recuerden que a la mayoría de verbos se les va a agregar S. ¿Listo? En presente simple, a la mayoría de verbos cuando está en tercera persona y estamos hablando en afirmativo, entonces agregamos S a los verbos. Por eso aquí dice Melanie eats fried chicken. Este verbo que es eat, el verbo to eat, comer, se le agrega S, eats. She eats the fried chicken. Podemos decir Melanie o podemos decir she, es lo mismo porque estamos hablando de una tercera persona. He closes the window. Él cierra la ventana. Lo mismo, el verbo close, agregamos S. The waiter opens the door. El camarero o el mesero abre la puerta. El verbo open sufre una modificación y es agregar una S. Helen plants a tree. Helen planta un árbol, perdón. Lo mismo, plants con S. Esos son algunos ejemplos de verbos a los que se les agrega S. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de verbos a los que se les agrega ES. ¿Cuándo le agregamos ES al verbo? Cuando el verbo termina en O, en SH, CH, doble S, X, Y y Z. ¿Listo? Por ejemplo, el verbo go, que es el verbo ir. En tercera persona es goes. ¿Sí ven? Le agregamos ES. El verbo reach, alcanzar. Reaches, ES, porque termina en CH. El verbo pass, pasar, con doble S, la regla dice que también cuando tiene doble S el verbo, lo que hacemos es agregar ES, passes. Fix es el verbo componer, arreglar, termina en X, fixes. Y así con los verbos que tengan estas terminaciones. ¿Listo? Le agregamos ES. Ahora, vamos a ver qué pasa o qué ocurre con los verbos que terminan en Y, ¿sí? Cuando el verbo termina en Y, lo que hacemos es cambiar la Y por una I latina y agregamos ES. Ojo, pero esto es si antes de la Y le antecede una consonante, porque si le antecede una vocal no ocurre este cambio. Por ejemplo, el verbo carry, llevar, cargar, sí cambia porque termina en Y y antes de la Y hay una R y la R es una consonante. Mike carries a heavy package. Si ven, el verbo carry cambió a carries en tercera persona. El verbo fly es el verbo volar. ¿Qué hacemos? Lo mismo, la misma modificación. Cambiamos la Y por I latina y agregamos ES, flies. Try, tries. Y recuerden que cuando hablamos de consonantes, sí hacemos esta modificación, pero si antes de la Y hay una vocal, no ocurre. Como el verbo play, que ya lo había mencionado, plays, simplemente agregamos S, o says, que es el verbo decir, tampoco. Hay varios verbos a los que se les antecede una vocal, entonces deben tener cuidado de no modificarlo, así como con los verbos que les antecede una consonante. Muy bien, por aquí hay un recorderis del verbo to be. Ustedes también ya vieron el verbo to be por allá en el nivel 1. Sin embargo, aquí hay un anexo que lo pueden descargar directamente desde la plataforma. Y aquí les explican en qué consiste el verbo to be, ¿sí? Cuál es la estructura, cuáles son los auxiliares para cada pronombre, cuáles son todos los pronombres. Y las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces, quien no se acuerda del verbo to be, pues lo puede descargar de ahí a la plataforma y ahí hay una guía práctica que explica la estructura del verbo to be en presente. ¿Listo? She's a nurse, eso es verbo to be.
We are friends, nosotros somos amigos. I am a good person. Todas estas son oraciones utilizando el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Muy bien. Por acá también nos muestran el presente continuo, que es el presente progresivo, también se llama así, y es precisamente cuando hablamos de acciones que están en progreso. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta que aquí se utiliza algo que se llama gerundio, que es el gerundio, es el ing al final del verbo. ¿Listo? Entonces, ya a los verbos les vamos a agregar ing y de esa manera los convertimos al gerundio. Otra cosa importante del presente progresivo o continuo es que necesitamos el verbo to be, por eso es importante que ustedes lo estudien. Todas las oraciones llevan verbo to be. Por ejemplo, Mary is eating her lunch. Aquí tenemos el verbo to be, que es el is, y al verbo base se le agregó ing. Mary está comiendo su almuerzo o está almorzando, podemos resumirlo de esa manera. Entonces, ese ing lo que hace es que le vamos a poner el gerundio al verbo y en español se leería como endo, yendo, ando, ¿cierto? Está nadando, está corriendo, está saltando, está jugando, está aprendiendo, está estudiando. ¿Cómo es la estructura? Bueno, debemos tener en cuenta el pronombre, cualquiera de los pronombres que vayamos a utilizar en la oración. I, you, he, she, it, que es la tercera persona. We, you, they. Para I, el auxiliar va a ser am, porque es el auxiliar del to be. You are, he, she, it, is. We, you, they are. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el pronombre, el auxiliar del to be, y al verbo principal se le debe agregar ing. ¿Listo? Todos deben tener ing en todas las formas, tanto en afirmativo como en negativo, como en pregunta. Y el resto de la oración, pues, es el complemento. Ahora, para poder agregar ing a los verbos, debemos tener en cuenta una serie de reglas. ¿Listo? Entonces, la primera regla nos dice que si el verbo termina en debemos eliminar esa y ahí sí agregar ing. Por ejemplo, el verbo serve, que es servir, en presente progresivo, es decir, el verbo con gerundio cambia a serving. Se le quita la y ahí sí agregamos ing. Sirviendo. The waiter is serving the dessert. ¿Listo? Ahí entonces tenemos la modificación en el verbo. El verbo come, venir. Come termina en quitamos la y quedaría coming. John is coming to the party. John está llegando o viniendo a la fiesta. Dance es el verbo bailar. También termina en quitamos la y agregamos ing. Dancing, bailando. Bailar es dance, bailando, dancing. She is dancing in the theater. Ella está bailando en el teatro. Muy bien. Para los verbos monosílabos y que terminan en consonante, vocal consonante, debemos duplicar la última consonante. ¿Listo? Es el caso del verbo swim. Miren, es un verbo monosílabo, es decir, cortico, una sola sílaba, y termina en consonante, vocal consonante. ¿Qué hacemos? Duplicar la última consonante, que para este caso es la M. Se duplica. Swimming, nadando, swim, nadar. Run aplica también para esta regla. Es un verbo corto, es decir, monosílabo, termina en consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante que sería la N. Y el verbo quedaría running con doble N. Correr, corriendo. Begin, beginning, lo mismo. Aunque begin es un verbo que tiene dos sílabas. Pero ¿qué pasa con los bisílabos? Que tenemos que revisar en dónde está la acentuación. Begin tiene la acentuación al final, es decir, en el gin. Begin es el verbo empezar. ¿Y qué pasa? Bueno, revisamos que es un verbo que termina en de consonante, vocal, consonante. Y tiene dos sílabas, begin. Como la acentuación está al final, entonces también se le debe duplicar la última consonante, en este caso beginning, con doble N. Y lo mismo ocurre con el verbo forget. Forget es el verbo olvidar. Si revisamos, es un verbo más largo, ya no es monosílabo, es bisílabo, lo podemos dividir en dos sílabas, forget, pero
La acentuación está al final. Yo no digo forget, sino forget. Como la acentuación está al final, también se debe duplicar la última consonante, que sería la T. Forgetting va con doble T y significa olvidando. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta estas reglas al momento de modificar los verbos en gerundio. Nelly is waiting for the bus. Nelly está esperando el bus. Nelly is not waiting for the bus sería la negación. ¿Qué hicimos? Agregamos el not. El not antes del verbo en gerundio quiere decir que estamos negando esa actividad. Is Nelly waiting for the bus? ¿Cómo hacemos una pregunta? Debemos iniciarla con el verbo to be, que puede ser el is, el are o el am. Luego ubicamos un sujeto, que en este caso es Nelly. Luego el verbo en gerundio, es decir, cuando ustedes vean o escuchen verbo en gerundio, quiere decir que es un verbo que termina en ing. Y el resto de la oración es el complemento a esa pregunta. Ahí tenemos las tres formas, afirmaciones, negaciones y preguntas. Y tenemos la opción de escuchar. Nellie is waiting for the bus. Nellie is not waiting for the bus. Is Nellie waiting for the bus? Y de esa manera vamos también practicando la pronunciación de estas palabras. Listo, por acá tenemos un listadito de verbos para que los estudien si ustedes consideran que están por ahí graves con el tema de los verbos, un poco perdidos. Acá hay unos verbos. La idea es que ustedes empiecen por lo menos con la traducción, ¿sí? ¿Qué significa become? Convertirse. ¿Qué significa drink? Beber. Acá está. Eat, comer. Fly, volar. Go, es el verbo ir. Know, conocer o saber. El verbo lie, mentir. Bueno, aquí este no es de mentir, sino de recostarse. Lose, el verbo perder. Read, el verbo leer. See, verbo ver. Spend, gastar. O también puede ser compartir. Cuando yo digo spend time, compartir tiempo, pasar tiempo. Listo, entonces la idea es que revisen estos verbos, que los vayan estudiando para que pues amplíen también su vocabulario. Si ustedes necesitan hacer alguna traducción, les recomiendo estos traductores. Estos son diccionarios bastante interesantes. Tenemos Lingui. Aquí simplemente buscan la palabra, por ejemplo, el verbo read, no sé qué es read. Entonces vengo y escucho cómo se pronuncia. También hay un ejemplo de la oración, entonces puedo también revisar cómo lo puedo incluir en una oración. Y obviamente pues me aparece la traducción. Entonces si quieren pueden utilizar Lingui o Word Reference, también es otro diccionario que se puede recomendar al momento de buscar palabras desconocidas. ¿Listo? Entonces esto lo encuentran en la plataforma en el módulo 1. Help me please. Por acá también van a encontrar el verbo haber, que es el verbo there is y there are. Muchas veces no sabemos cómo decir haber. Hay una silla en mi casa. There is a chair in my house. Hay 5 manzanas en la nevera. There are 5 apples in the fridge. Entonces, el verbo haber lo expreso con esta palabra, there. There es el verbo haber. Pero debo combinarlo con el verbo to be, que es el is o el are. Si es singular, utilizo el is. Es decir, si de lo que yo voy a hablar es una sola cosa, utilizo el there is. Si son varias cosas, utilizo el there are. There is a pencil, hay un lápiz. There are some pencils, hay unos lápices. There is a newspaper on the table, hay un periódico en la mesa. ¿Listo? Eso cuando son oraciones afirmativas. Cuando son oraciones negativas, ¿qué hago? Debo ubicar el not en medio del to be y en medio de lo que del sujeto. Puede ser un sujeto o puede ser cualquier sustantivo al que yo me esté refiriendo. There is not a car in the garage. No hay un carro en el garaje. Con ese not ya hago que la oración sea negativa. There are not es lo mismo, la negación, pero en plural. There are not any cars in the garage. No hay nada de carros o no hay carros en el garaje. There isn't sería la forma contraída. Yo puedo decir there is not, que es la forma larga,
o puedo utilizar la contracción que sería there isn't, y lo mismo aplica para el plural, there aren't. Cualquiera de las dos son válidas. Yo puedo decir there aren't y está bien, o puedo decir there are not, que es la forma larga. Ya ustedes deciden cuál de las dos escoger o utilizar. Y para hacer preguntas, siempre vamos a utilizar el auxiliar. En inglés siempre las preguntas empiezan con el auxiliar, a no ser que haya una WH, por ejemplo, o una preposición. Hay preguntas también que empiezan por preposiciones. Is there a book on the table? Entonces, primero el is y luego es igual there. Y esto habla sobre existencia. ¿Hay un libro en la mesa? Is there a book on the table? Are there some books on the table? Ya, entonces estoy hablando en plural. ¿Hay algunos libros en la mesa? Entonces ya lo cambio. Ya no debo utilizar el is, sino que debo utilizar el are. Are there 30 students in the classroom? ¿Hay 30 estudiantes en el salón de clase? Is there any milk in the fridge? ¿Hay alguna leche en la nevera? Entonces ahí utilizamos el is there o el are there para crear preguntas. Y bueno, recuerden, entonces acá hay más oraciones en singular. There is a big tree in the garden. Hay un gran árbol en el jardín. Por acá vamos a ver en plural otros ejemplos. There are 3 cats under the chair. Hay 3 gatos debajo de la silla. Si ustedes observan, aquí estamos practicando también las preposiciones de lugar, como in, under, que es debajo, in, sigue por acá, también in. Por acá tenemos under, in también, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes empiecen a ir practicando este vocabulario y lo mezclen las preposiciones con el verbo haber. También pueden utilizar las estructuras que les acabé de mencionar del presente simple y del presente progresivo. Por aquí hay una actividad didáctica. Recuerden que estas actividades de la plataforma, estas que les estoy mostrando, no son obligatorias, tampoco son calificables. Esto no hace parte del centro de calificaciones, entonces no es obligatorio. ¿Listo? Son de práctica. Is there a parcel for me? ¿Hay un paquete para mí? Se llama esta actividad. Lo que deben hacer es revisar la imagen, ¿sí? Y después completar las oraciones. Deben utilizar el verbo haber, there is o there are. Recuerden que el there is para singular, there are para plural. De acuerdo entonces a esas oraciones, si es pregunta, pues ya ustedes saben cómo va la pregunta, con qué empieza la pregunta. Si es una oración afirmativa, qué utilizar, y si es negativa, también qué utilizar. Pues revisan la imagen y completan las oraciones. Listo. Estas actividades, recuerden, no son calificables. Y por acá tenemos un último módulo que habla acerca de, importantísimo, las WH, que ustedes también ya las vieron por allá en nivel 1. Se las voy a recordar. When, cuándo, where, dónde, why, por qué, which, cuál, cuando queremos escoger, what, qué, algo muy específico, whose, de quién, who, quién, whom, a quién, y how, cómo. Este how se puede combinar con varias palabras, ¿no? How much, how many, how long, how deep, how far, y cambia el concepto, bueno, la traducción cambia. Pero pues es el puro how, solito, se puede traducir como, ¿listo? Muy bien, las WH, entonces aquí están, las pueden también practicar. Y por acá, entonces tenemos el verbo can, que es el verbo poder. ¿Sí? Es un verbo modal. ¿Qué quiere decir que es modal? Pues que primero que todo no sufre ninguna modificación cuando estamos trabajando en diferentes estructuras. Perdón un momentico, chicos. Ok, ya volví. Por acá entonces, el verbo can, que es un verbo modal, es el verbo poder. ¿Y qué quiere decir que es modal? Que es un verbo auxiliar. Siempre debe ir acompañado de otro verbo, como acá, can do. Y que nunca cambia. No sufre ninguna modificación, así como los otros verbos. Por ejemplo, el verbo go, en tercera persona es goes, se escribe goes. Pero acá can no, nunca se le hacen esas variaciones. ¿Listo? Can siempre va igual con todos los pronombres y en todas las estructuras.
Entonces tenemos por aquí cómo crear preguntas con las WH, ¿sí? Recuerden que si ustedes van a utilizar una WH en una pregunta, en cualquier tiempo, el que sea, siempre va a ir en primer lugar, ¿listo? Siempre ponemos en primer lugar la WH, ya sea what, how, where, who, whom, when, why, cualquiera. Después vamos a poner el auxiliar. Si estamos trabajando con el auxiliar do, quiere decir que la estructura que estamos usando es el presente simple. Do o does, si es tercera persona, ¿no? Si estamos trabajando con el is, el are, el am y el verbo está en ing, pues es presente progresivo. Entonces todo depende de la estructura. Por acá, por ejemplo, tenemos verbo to be. Las WH siempre se ponen al inicio de la pregunta. Y acá tenemos algunas preguntas. What is a cell phone for you? How are the things here? Where are the flowers painting pink? Who is the boss in the office? Whom are we looking for in this hospital? ¿A quién estamos buscando en este hospital? O sea, aquí hay varios ejemplos de cómo utilizar todas estas WH. Y por acá tenemos entonces el can y el could. ¿Listo? Hay varios verbos modales, chicos, son varios. Por aquí vamos a recordar el can y el could, que también son verbos modales. El can y el could me permiten a mí mejorar la forma de hablar en inglés. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque es una forma única y estos verbos no presentan cambios. Como lo mencionaba anteriormente, yo al can no le voy a poner S, ni le voy a poner ES, ni ING en presente progresivo, no. Son verbos que se quedan así, simplemente lo que cambian son los auxiliares. ¿Listo? Y el verbo principal, porque como siempre deben ir acompañados de verbos, lo ponemos sin el to. Por ejemplo, acá. What can you do for her? Si ustedes observan, acá está el verbo can y aquí está el verbo do. Son dos verbos en una misma oración. El can es el auxiliar, que es modal, y el do es el verbo base. How can I get the money? ¿Cómo puedo obtener el dinero? Entonces también can es el verbo auxiliar y get es el verbo base. Siempre van a ir acompañados de un verbo base. Ok, ¿cómo creamos las estructuras? Siempre vamos a hablar en afirmativo, negativo y en pregunta. Para hacer una afirmación necesitamos un sujeto cualquiera, he, she, it, el que ustedes elijan. Ahí si ubicamos el verbo auxiliar, que sería, o el verbo modal, que sería can o could, cualquiera de los dos. Can es puedo, could es podría, could. Y el infinitivo quiere decir el verbo base, cualquier verbo que necesite para la oración. El objeto, bueno, puede ser el complemento. Sujeto para las oraciones negativas. Y si ustedes observen, aquí sí cambió el can. Can, can't o cannot. Could, couldn't o could not. Estas son las contracciones. Yo puedo decir cannot o lo puedo abreviar a can't. Y puedo decir could not o puedo decir couldn't, que es la negación, pero contraída. Y para hacer una pregunta siempre la empiezo con el verbo modal, el can o el could, cualquiera de los dos que vaya a utilizar. Can, el sujeto y el infinitivo más el complemento. Could, sujeto, infinitivo. Cuando digo infinitivo es el verbo base. Y el complemento es el resto de la oración. Si van a utilizar una WH, recuerden lo que les mencioné hace un momento y es que las WH siempre van al inicio de las oraciones interrogativas. Sea cual sea la estructura, siempre van a iniciar la pregunta. Muy bien, entonces con el verbo modal can, ustedes lo que pueden hacer es expresar habilidad o posibilidad, es decir, algo que yo puedo hacer. Yo puedo cantar, por ejemplo, por experticia, porque tengo un talento, un don, o posibilidad también puede ser, como pidiendo permiso. Can I go to the bathroom? Or can I do for you? Can I do something for you? Eso es posibilidad. ¿Listo? Ahí utilizamos el verbo can.
También está el verbo may, que más adelante ustedes lo van a ver con más detalle. Es otro verbo modal que indica probabilidad o posibilidad. Es decir, si ustedes quieren también pedir un permiso, pueden utilizar el may. Ejemplo, may I go to the bathroom? Yo puedo decir también, esa expresión la puedo también utilizar con el may. May I sit here? Me puedo sentar aquí. May I go to my house? Puedo ir a mi casa, como solicitando la posibilidad de hacer algo. Y también puede implicar probabilidad. It may rain later. Pueda que llueva más tarde, ¿sí? Entonces también puede implicar probabilidad, algo de lo que no estamos muy seguros, pero que probablemente ocurra. Y el could, que también es un verbo modal, indica podría, no es poder, sino podría. Lo utilizamos también para posibilidades, es decir, cuando queremos pedir un favor, cuando queremos pedir un permiso y obviamente para preguntar hacer cualquier tipo de pregunta. Sin embargo, el could es mucho más formal que el can. El can se utiliza más cuando hablamos de la habilidad de poder hacer algo. How could you be there? ¿Cómo podrías estar allí? Es una pregunta general, simplemente le ponemos el could, le aumenta un poco más de formalidad a la pregunta. Where could I park my car? ¿Dónde podría estacionar mi carro? Yo también puedo decir where can I park my car, pero cuando utilizo el could soy mucho más formal y creo que quedaría mucho mejor estructurada la pregunta. Y el should es un verbo modal también que expresa recomendaciones. Cuando yo quiero aconsejar a alguien, usted debería ir al médico. You should go to the doctor, you should go to the hospital. Cuando hablamos de recomendar algo. Y también obligaciones. Cuando, por ejemplo, me dicen, you should wear a uniform, usted debería usar un uniforme, pero a modo de que es algo obligatorio, es algo que yo debo cumplir porque necesito, porque me lo están exigiendo. ¿Listo? Entonces puede servir para los dos. Recomendar algo, aconsejarlo, hacer una sugerencia o cuando yo quiero imponer una obligación. Y listo, ahí tenemos esos verbos modales, hay muchos más, pero pues por ahora estos son los que nos trae el material de apoyo para ir practicando. Y por acá hay una actividad didáctica, WhatsApp, y aquí van a escoger las WH, vamos a practicar las WH. ¿Cuál WH sería la correcta para cada uno de los casos en estas preguntas? Simplemente las van a seleccionar de acuerdo a el contexto de lo que ustedes consideren están preguntando. Y listo, chicos, ahí tenemos todo el material de apoyo. La idea es que ustedes estudien esto, saquen el tiempo para estudiar los lugares de la ciudad, las preposiciones del lugar, cuáles son, cómo las utilizo, en dónde van ubicadas en una oración, las oraciones afirmativas, negativas y preguntas también de el presente simple y presente progresivo. También tenemos el verbo haber, there is y there are, y por acá los verbos modales. Todo esto hace parte del componente formativo 1, entonces la idea es que ustedes, por favor, lo estudien también en casa, practiquen con todas las actividades que están disponibles en la plataforma, revisen tutoriales extra que también les van a servir. Recuerden que este curso también tiene mucho componente autónomo, de ustedes depende si quieren mejorar. Y una vez pues hayan realizado toda la apropiación del tema, van a realizar la primera actividad de aprendizaje. ¿Cuál es esa primera actividad? Es un cuestionario. Este cuestionario se llama Test English Does Work 3 y allí ustedes lo que van a hacer es responder a una serie de preguntas en máximo 30 minutos. Este cuestionario solamente se puede presentar en la plataforma, porque ya me ha pasado en otros niveles que me han dicho como, ay, ¿dónde puedo descargar el cuestionario? Si lo puedo presentar en otra parte. No, no se puede. Solamente se puede presentar en la plataforma. Entonces les voy a mostrar
cómo lo pueden o cuál es la ruta para llegar al cuestionario y que ustedes lo presenten. Este cuestionario, ya les muestro, perdón, que es que está un poquito lento. Este cuestionario tiene una duración de máximo 30 minutos. Entonces, ustedes van a la carpeta Actividades de Aprendizaje Guía y aquí les aparece un enlace que se llama Test English That's Word 3. Hacen clic allí y aquí dice, tienen 3 oportunidades para presentar el cuestionario. ¿Por qué tantas? Porque ya hemos presentado algunas fallas en la plataforma y a veces se cae en el momento de estar presentando el cuestionario, entonces tenemos que volver a presentarlo. Por eso les habilité 3 intentos, 3 oportunidades. Tienen 30 minutos y para aprobar el cuestionario deben obtener mínimo 70 puntos, ¿listo? Para poder aprobar el cuestionario. ¿Qué van a hacer? Hacen clic en intento de prueba de conocimiento, comenzar intento, y acá hacen clic en continuar. Si ven, a veces falla la plataforma, entonces toca volver a intentarlo y ahora sí me permite intentarlo. Son 5 preguntas. Hay preguntas de selección múltiple donde ustedes deben escoger A, B o C, B o C. Aquí, por ejemplo, hablan de las preposiciones del lugar, que ya las vimos. Hay preguntas en donde vamos a practicar el listening, los audios. Audio 1. Y escogen si es verdadero o falso, en este caso true, verdadero, false, falso. Por acá tenemos otra pregunta en donde ustedes ya deben escribir. Entonces aquí vamos a hablar un poco de grammar. Hay una cuarta pregunta en donde ustedes van a ir relacionando la pregunta con la respuesta de acuerdo a la imagen. Y por último tenemos un quinto ejercicio también de listening y de escritura. Aquí van a escribir. You guys have to write in these spaces. No olviden, por favor, hacer clic en terminar intento. ¿Listo? Y listo. En la plataforma califica de manera automática. A mí me llega la calificación. Si obtienen más de 70 puntos, quiere decir que aprueban la actividad. Si no, vuelven y la realizan. Estudian el material de apoyo y vuelven y la realizan. ¿Listo? Muy bien, ¿alguna pregunta? Is there any question about the test, about the topics, the platform? Por aquí tenemos a Agustín y a Gustavo que se unieron en el transcurso de la videoconferencia. Bienvenidos, chicos. ¿Alguna pregunta? Is there any question? Everything was clear? Creo que sí, todo está claro. Muy bien. Entonces, recuerden, tienen toda esta semana para realizar el test, para estudiar el material de apoyo. Y nuevamente tenemos por aquí una fecha para conectarnos a una próxima videoconferencia que sería el 5 de mayo, ya es la próxima semana, en donde ustedes ya van a trabajar otra temática y van a realizar otra actividad. Por ahora es el test y estudiar el material que vimos el día de hoy. Ok, una vez terminemos la sesión, paro la grabación y cuando esté lista la grabación, ustedes pueden ir a la plataforma y encontrar aquí en la sección de sesiones en línea, van a encontrar una carpetica que se llama grabaciones, sesiones en línea, y aquí les va a aparecer la primera grabación que fue la que hicimos la sesión anterior, la semana pasada, y les va a aparecer la de hoy, pero mañana, ¿listo? Porque normalmente eso se demora un poco en descargar, entonces ya en la noche o mañana tienen la grabación allí. También la pueden encontrar en la sección de anuncios. En los anuncios yo les publico al día siguiente la grabación. Por ejemplo, la de la primera sesión ya está aquí y esta noche o mañana encontrarán esta grabación. Okay, guys, thank you very much for your time today. Gracias por su tiempo, Agustín y Gustavo, por haber asistido a la videoconferencia. Quienes no, pues pueden ver la grabación más adelante. You guys can watch the recording later. Thank you so much. If you have questions, please contact me. Goodbye, everybody. Thank you, teacher. Bye-bye. All right, thanks. Have a good day.